bienvenidos al Podcast for One, un espacio hecho para una persona, para un grupo de personas o quizá algún día para un país o un planeta. Y hoy vamos a platicar de algo que nos mueve a todos o a veces nos abandona por completo, que es la motivación. Ya sé. Y no lo voy a maquillar, sí me tomó mucho tiempo hablar de motivación. Últimamente falta la motivación y sobran las responsabilidades, pero bueno. Dado que no me gusta apagar el cerebro, se me ocurre esto de ¿y dónde quedó la motivación? Y bueno, como buen preguntón, siempre trato de saber esas técnicas que cada uno tiene para hacer o no hacer o para dejar de hacer las cosas. Y usualmente la pregunta de qué te levanta de la cama al empezar tu día, esta la he hecho varias veces y la respuesta varía, ¿no? A veces son pues la familia, los hijos. Cuando siempre hay hijos, casi siempre son los hijos. A veces es la responsabilidad, a veces es lo correcto, a veces es el ego, ¿no? A veces es el miedo, el sueño, la esperanza, la fe, la ciencia, la lógica, la vida. A veces es una señal, el destino, la total irracionalidad del enamoramiento, el odio, la indiferencia. A veces es la amistad, la comunidad. Y a veces es el desayuno, la comida o la cena. ¿Sale? Es una mezcla de diferentes tipos de motivaciones que me han dado como respuesta y es interesante compartirlo con ustedes. Entonces, todas estas son razones, son emociones, situaciones, ilusiones o excusas para lograr un objetivo. Y aquí una reflexión. Me parece que en muchos de esos casos es una perspectiva. Por ejemplo, en los 80s, bueno, 80s y 90s, acuérdense que la motivación para muchos de nosotros era la chancla, el cinturón, los gritos y sombrerazos, como diría mi jefa. Y me refiero más bien a cuando eres niño, ¿no? O sea, cuando eres niño, lo nuevo, lo desconocido, las aventuras, la fantasía y probablemente todas las películas pachecas de los 80s o los 90s. Por cierto, dato cultural inútil de esa época. Estaba leyendo ahorita un artículo sobre los Thundercats. Resulta que los Thundercats, sí, es una serie pacheca de los 80s y los 90s. Tenía como asesor a un psicólogo que se llamaba Robert Cuisis. Y curiosamente, uno de los objetivos o las motivaciones detrás de estos productores era que se hiciera una serie con el estilo manga japonesa, pero que pudiera llevar los valores de una sociedad americana de ese tiempo. Y la idea de que este Robert Cuisis estuviera era que todos los capítulos tuvieran una enseñanza y una moraleja. Todos. Esto me acabo de dar cuenta hasta ahorita, porque la verdad es que me puse a ver algún capítulo y decía, caray, esta cosa nos estaba enseñando mientras había gatos fortachones y un cuate pacheco que se siente como los 40, ¿no? Cuando se levanta de la pirámide. Y parecería ser que no tiene un sentido, pero esa motivación de los productores era como postergar o darle este look de una serie entretenida para postergar un poco los valores de una sociedad americana, cualesquiera que estos sean. De hecho, otro dato cultural inútil es que en la primera temporada se mandaron hasta 40,000 exámenes, comillas, o encuestas a diferentes escuelas que les preguntaban qué habían aprendido de cada episodio a los chamacos para validar que sí había un aprendizaje en el tema de los Thundercats. Entonces se siente chistoso como la motivación de algunos te impacta cuando tú ni siquiera te das cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, de regreso a la motivación. A veces creo que entonces la motivación es una mezcla de mi propósito o algo que me ayuda a realizar todos los pasos que logran mi sueño o mi meta o mi esperanza o mi locura para algunos de nosotros, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Cómo le doy refill? ¿A cuántos vasos de whisky equivale? ¿O cuál es el tipo de cambio en chocolates? Pues bueno, según mi investigación, en una situación terrible como la guerra, los campos de concentración y situaciones extremas hay muchas razones. Y algunas de esas razones que se me hicieron bastante interesantes son estas personas que estuvieron sometidos a temas muy extremos en donde no tendrías por qué tener una motivación, encontraban la motivación en varias cosas, como la esperanza de una reunión futura con sus seres queridos, como encontrar el significado del sufrimiento,
el soporte social de la gente con la que convives todos los días, las ganas de vivir, esta fortaleza interna de superar al tuyo de ayer. Y incluso enfocarse en metas de largo plazo o de corto plazo, perdón, que es como llegar a la comida, llegar a la cena, llegar al desayuno, llegar a mañana. Algunos otros hablaban de el poder del amor y la memoria, es decir, todos estos recuerdos de tus seres queridos que te hacen pues seguir adelante con quizá la esperanza de volverse a ver. Un sentido, ¿no? Un propósito. Por ejemplo, algunos de ellos hablaban de poder comentar todo lo que había pasado y que eso nunca se olvidara. Dato curioso, estaba el humor. El humor durante estas épocas muy complejas es una parte que reportan como parte importante. Claramente la espiritualidad, claramente la fe religiosa y algunas cosas como pequeños actos de rebeldía, ¿no? ante estas personas que los tenían enclaustrados. Entonces, no creo que todos los podemos abordar, pero son interesantes que podamos ver algunos. Es decir, a veces no sabemos qué tipo de guerra interna está luchando cada persona. Y definitivamente tampoco quiero minimizar los terrores de la guerra, ni la hambruna, ni la violencia o cualquier situación extrema. Lo que quiero analizar con ustedes son los diferentes enfoques que cada persona le pudiera dar. Y entonces, pues a veces podría ser una enfermedad o algún rompimiento o la distancia o la falta de conexión o un mensaje de buenos días que no está o un mensaje de buenas noches que sí está. Quizá la falta de comunidad. A veces simplemente es lunes y a veces es todo junto que parece o se aparece como un gran cerro deslavado en la carretera de Acapulco que cae sobre nosotros, ¿no? O sea, sin esperarlo y casi cada que uno va. Entonces mi pregunta es, ¿cuál de todas estas visiones nos podría ayudar en esta guerra interna? Pues yo supongo que cada quien tendrá sus favoritas. Para algunos serán recuerdos, para otros serán la fe, para otros será su familia. Y quizá no conocemos los de todos. Pero lo que sí creo es que habrá veces en las que no se encuentra en ningún lado. O parecería ser que todas estas razones no son suficientes o no están conectadas con esta guerra interna que tenemos. Y a veces tenemos que entrar a actuar en automático. Y en ese momento creo que hay una gran reflexión. En ese momento en donde no hay motivación y estás actuando en automático, ¿qué es lo que más importa para ustedes en ese momento? Es decir, si viene el meteorito, ¿cómo cambiarían sus prioridades? ¿Quiénes serían aquellas personas con las que quisiéramos pasar estos últimos minutos? ¿De qué estarían más orgullosos? ¿De qué se sentirían que no era para tanto estar cargando con tanto rencor? ¿Con quién serían más empáticos? ¿De qué recuerdo se aferrarían para pasar esos últimos momentos? La realidad es que tampoco tengo una respuesta, pero quisiera darles una perspectiva. Entonces, uno de los libros más importantes del budismo es el libro de los muertos. Entre muchas de las enseñanzas hay una meditación que está ruda, pero al mismo tiempo te lleva por todos los procesos de tus últimas horas. Y la pregunta sería, cuando tienes esa perspectiva, ¿de verdad el enojo era para tanto? ¿El rencor era tan importante? ¿De verdad necesitaba el celular en esa reunión o era más importante estar presente? ¿Todo lo que hice era importante o no? ¿Sumé puntos a una comunidad? ¿Dejé buenos recuerdos? ¿Me comporté bien? Y la verdad es que la respuesta es quizá sí y quizá no. Cada uno de ustedes tiene una respuesta diferente. Pero me lleva de regreso a la pregunta de hoy. La motivación. Por ejemplo, en el cristianismo están los 10 mandamientos, claro, pero llevarlos a cabo son importantes ¿para qué? Para llegar al cielo. Es decir, la motivación está en el cielo o en ser buena persona. ¿Es en agradar a Dios o es en ambas cosas? ¿Es en vivir en paz o vivir sin castigo? ¿En dónde está la realidad de la motivación? Y igual es un viaje, ¿eh? Comprar ropa, comer muchos chocolates, conocer cosas nuevas, personas nuevas. Nos habremos detenido para pensar por qué y para qué. O sea, en dónde está esa motivación y para qué hacemos las cosas. Y para qué 5 veces. O sea, 5 veces es, bueno, hago esto para qué, y eso que salió para qué, y eso que salió para qué, o por qué, ¿no? O sea, con una profundidad no tan superficial. Y bueno, al final no creo que haya respuestas correctas o incorrectas. Solo creo que nuestras motivaciones nos dan forma como seres humanos.
y aprender de ellas y de nuestra relación con ellas es aprender de nosotros mismos y obviamente de la gente que nos rodea, porque a veces solo nos motiva a cumplir un deseo rápido y furioso y ya no tantas cosas de largo plazo. Y todo esto para decirles que hay una dicotomía en esta frase, ¿no? Dicotomía, ya sé, esa palabra. O quizá una interdependencia o una coexistencia o una dualidad entre lo que sería la motivación y su opuesto. Es decir, siempre hablamos de motivación, pero no sé si lo opuesto, que no estoy seguro si sería desmotivación o apatía o inercia o desinterés, me parece que también tiene un punto. Es decir, decía por ahí un maestro que es muy fácil ser bueno cuando todo está bien, pero no es tan fácil sonreír amablemente cuando todo se te derrumba por dentro. Entonces creo que la motivación no se trabaja cuando todo está bien, sino cuando todo no está bien, porque uno nunca busca agua cuando tienes un vaso enfrente. Y no sé exactamente qué los motiva para hacer cualquier cosa que hacen. Y yo creo que todo está bien, porque nos gusta o porque aprendemos. Pero al final, en la pregunta de hoy no me preocupa tanto qué los motiva, sino lo que tenemos que hacer y que no los motiva. Ahí creo que está el verdadero aprendizaje, porque lo que ya te motiva seguramente te dará lo que quieres. Si te motiva el desayuno y tienes desayuno, pues ya tienes una parte de la motivación. Pero a veces no necesariamente te va a dar lo que necesitas. A veces aceptar la realidad, levantarse temprano, meditar, rezar, hacer ejercicio, lavar los trastes, los pisos, ser amable, ser empático, compasivo, ponerle buena cara cuando por dentro no hay ninguna motivación, me parece que ahí hay un verdadero aprendizaje, porque a veces la motivación está en el ser mejores humanos y solamente se puede practicar en estos retos que nos pueda hacer mejores. Por ejemplo, en esta ñoñería me puse a leer algunas entrevistas sobre el atleta olímpico, pues para ver ese tema de las motivaciones, ¿no? Y muchos de ellos dicen que tienes que confiar en el proceso, porque la realidad es que ellos están motivados las fechas y los días de la competencia, y todos los demás días, si ellos están motivados 20 días de competencia, los otros 345 están totalmente sin motivación. Y es eso durante años. Ellos no entrenan motivados o hacerlo. Es por el contrario. Ellos lo hacen de una manera en automático. Y ese automático, comillas, les hace aprender en lo que parecería ser los andamios de la motivación de largo plazo. Es decir, todos los días es una pequeña batalla que a lo mejor tengo que ganar y me motive o no, me está enseñando cosas nuevas, ¿no? Entonces parecería que en el muy largo plazo, como que sería un premio Nobel o un atleta o uno de estos eventos de guerra, las pequeñas batallas o las pequeñas motivaciones y la falta de motivación se van integrando para sacarle provecho a aquellos lunes llenos de juntas sin café y sin ganas de entrar a los problemas en la primera junta. Entonces, a veces creo que la motivación está para lo que te gusta y lo que quieres, pero la falta de ella te ayuda con lo que necesitas aprender y las herramientas que necesitas desarrollar para lograr tu meta. Es decir, lo que te gusta es parte de disfrutar, y algunas de las cosas que haces sin motivación son las actividades que te ayudan a lograrlo, y probablemente actividades de las que te puedes poner orgulloso, o quién sabe, incluso se podrían convertir en virtudes. Lo que yo creo es, a veces la disciplina viene de la falta de motivación, o al revés. A lo mejor la disciplina es parte del andamiaje que te da motivación, porque sabes que tienes la otra. Pero la disciplina no nace de la motivación. La disciplina nace de cuando no tienes motivación, y en lo que tienes que recurrir es a eso, a la responsabilidad o a la disciplina o a alguna de esas virtudes que nacen cuando no está la otra. Bueno, por último, claramente le pregunté cosas a Gemini, y hay otros patrones en diferentes grupos de humanos, pero algunos en general sobre esta búsqueda de la motivación está en la búsqueda de propósito y significado, en el por qué vivir, en la conexión humana, en el apoyo social, en la superación, la resiliencia ante la adversidad. Y aquí hay otro punto interesante, el desarrollo personal y el logro, ¿sale? Y digo, finalmente el instinto básico de supervivencia de alguna manera.
Y me parece que ahí está un poco lo que a veces vemos como constancia o disciplina o enfoque o perspectiva. Es algo que complementa a la motivación para que la motivación realmente suceda. Y aquí se me ocurren dos personajes que se me hacen muy interesantes, que es Luna Lovegood y Dobby de House Elf. Luna Lovegood en las películas, si solo nos enfocamos en las películas, solo apareció 17 minutos y 15 segundos. O sea, de las, no sé si son 16 o 18 horas de películas, solamente apareció 17 minutos. Y Dobby de House Elf solo apareció 11 minutos y 15 segundos. Ambos en situaciones muy complicadas, y a veces creo que la motivación también luce como ellos. Esa meta de ser felices a pesar de las adversidades, esa constancia que tenían para encontrarlo en cualquier lado, y esta forma de ver la vida, ya sea buscando tus zapatos favoritos o un calcetín izquierdo, en donde por algo se empieza, ¿no? Entonces, bueno, cuenten ustedes qué los motiva, qué los desmotiva y qué hacen por inercia, que les ha creado disciplina, responsabilidad o quizá cualquier otra virtud que les ayude con su meta. ¿Cuál es su arma secreta cuando llega el lunes? Y entonces cuando no hay motivación, ¿por qué lo hacen? Y cuando la hay, se la gastan toda, guardan un cachito para después. Cuéntenme todo eso, por favor. Y bueno, en fin, gracias a todos por ser mi motivación en los días complicados y en los días buenos. Y gracias por enseñarme que no hay una sola forma de motivación, sino una comunidad de opciones, de recuerdos, de esperanzas, memes y pequeños actos de desafío a la autoridad donde anclarse. Y aunque me gustaría que fueran más, a veces los que buscamos afuera también, pudiera ya estar en nosotros creciendo esta motivación dentro de nosotros y no necesariamente afuera. Entonces, gracias a la motivación, gracias a ustedes y gracias a la falta de motivación, pero sobre todo a la determinación para seguir avanzando. Los quiero. Un abrazo.